Hola amigos, espero que estén teniendo un buen día. Para mí es un día maravilloso, me siento renovada, me siento inspirada, tan llena de fe y muy contenta, ya que Dios, mientras más leo y conozco su palabra, me pone en mi corazón mensajes, este, hasta cuando no estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que yo leo se me queda en mi mente. Yo cuando leo medito claramente, fijamente en lo que estoy leyendo. Entonces, durante el día, como esa es mi nutrición, como eso es mi alimento, aunque cuando no estoy leyendo la Biblia, se me viene lo que Dios quiere revelarme. Y el día de hoy, amigo, quiero contarte es una anécdota. Este, yo, yo crecí católica. A mí la primera fe que se me enseñó, la primera fe que me inculcaron fue la fe católica. Y cuando yo era católica, yo leía mi Biblia y yo iba a misa todos los domingos con mis padres. Yo creía en Dios y en ese entonces, cuando yo rezaba, le rezaba a la Virgen, este porque pues era la mamá de Dios, ¿verdad? Y en la religión, en la fe católica, te enseñan de que pues que le tienes que rezar a ella también y pedir a ella. Ahora, la fe católica es una religión y creciendo entre un ambiente de católicos, yendo a escuchar al sacerdote, a la palabra del Señor cada domingo, pues yo nada más escuchaba cómo, este, Dios era un Dios que castigaba. Y yo me acuerdo que de católica lo que sentía, lo que sentía hacia mi padre, sí era reverencia, era respeto, pero era temor. Que yo decía, oh my God, tengo que portarme bien, tengo que obedecer a mi Señor, porque si no me va a castigar y me va a mandar al infierno y yo no me quiero ir al infierno. Entonces, ese fue el sentimiento más fuerte que yo experimenté como una católica. Tristemente, ese fue lo único que me dejó a mí la fe católica, un miedo un miedo porque yo pensaba y yo tenía estas ideas de que Dios castigaba y que era un Dios que no te perdonaba, que un Dios que, por ejemplo, si tú haces algo malo, pues, él luego, te mandaba la desgracia. Entonces yo le tenía mucho miedo a Dios. Y como dice en la Biblia, este, el amor, solamente el amor puede sacar el miedo. Si tú en realidad quieres a una persona, si tú en realidad amas a una persona, no hay miedos en tu corazón, ¿ok? Entonces yo crecí con un temor hacia Dios. Porque en mi fe católica me enseñaron y cuando yo iba a la iglesia, pues que Dios castigaba. Entonces yo le tenía mucho miedo a Dios, ¿ok? Pero esta fue la manera en que mi fe fue introducida. Entonces, cuando yo me fui a la universidad de UC Santa Cruz. Eso fue en alrededores del 2001. Esa era una universidad liberal. Imagínense ustedes, yo crecí católica en un ambiente pues donde mis padres fueron muy estrictos conmigo. Yo no fumaba, yo no tomaba, yo nunca había ido a un club, yo nunca había ido a bailar. A mí nunca me dejaron quedarme este con mis amigas en las casas de ellas, nunca me dejaron salir al cine. Entonces, para mí, cuando llegué a esta universidad de UC Santa Cruz, mi sueño era estudiar psicología. Yo quería ser una psicóloga, ¿verdad? Ese era mi plan, mi meta. Entonces yo tenía muy en claro mi fe en ese entonces, mi fe católica. Y prestaba mucha atención a lo que me decía la palabra. Yo leía mi Biblia. Y yo me acuerdo pues conocí a diferentes personas de diferentes lugares. Este, vi, otras fes, vi otras maneras de vivir. Y yo, pues, al principio como que estaba en shock, ¿verdad? Porque, pues, eran cosas que yo no había visto cuando yo vivía con mis padres.
Cosas que yo decía, ay, no, esto no se permite, esto está mal, no puedo hacer esto. Cosas que me traían a mí miedo porque yo decía, no, no puedo hacer esto, no me puedo desviar del camino del Señor. Pues porque era una universidad liberal y había cosas que pasaban que no tienen que estar pasando, amigos. Cosas que mis padres, les causaba temor, ¿verdad? Por su hija, porque pues yo estaba, como se dice, entre el pecado, ¿verdad? Entonces, yo conocí a un amigo, un muy buen amigo él estaba estudiando am, arte y él era, oh my God, era tenía un talento, Dios mío, tenía un talento ese hombre que a mí, la verdad, a mí me causaba mucha admiración en él, porque yo decía, wow, qué bonita, qué bonito dibuja. Y él miraba mis dibujos y pues se burlaba de mi arte y yo me sentía mal porque pues yo también quería dibujar y a mí me gustaba dibujar, pero yo no era tan bueno como él, yo no tenía el talento de él, ¿verdad? Pero dije, no, pues de todos modos lo admiro, es un buen muchacho, él quiere sobresalir en la universidad, él era de Oakland, e incluso todavía somos amigos, Javier. Te mando un saludo especial. Anyways, una de las primeras pláticas que tuve con él, fue sobre la Biblia y sobre Dios. A mí me encantaba hablar sobre mi fe con mis amigos, compartir, tener discusiones intelectuales, espirituales, nutrientes. Y yo me acuerdo que él y yo teníamos unos debates muy intensos cuando estábamos en el colegio. Nos íbamos a acostar a las 3 de la mañana platicando. Y es chistoso de la manera que nos conocimos, porque a mí me encanta el café. Yo me acuerdo que una de las cosas que me traje a mi dormitorio era una cafetera. Entonces todos en el hall, en el building, en el edificio donde estaba, en el dormitorio, allá en la universidad, olían el café. Cuando yo ponía a hacer mi café de verdad, yo ponía mi Maxwell, ponía mi Folgers y me ponía a hacer mi café porque me iba a poner a estudiar. Entonces yo me acuerdo que una vez me tocaron la puerta y era él con una taza en su mano y me dijo, hola, lo que estás haciendo café, ¿no me regalas una tacita de café? Y yo le dije, sí, claro, pasa. Y nos hicimos muy buenos amigos. Entonces, una de las experiencias que tuvimos o discusiones que tuvimos es que él creía en Dios, pero de manera distinta. Él tenía otros pensamientos, otras ideas sobre Dios, ¿ok? Y me acuerdo que él me dijo una vez, yo no creo que la Biblia sea un manual para la vida. Yo no creo que la Biblia te enseñe cómo vivir. La Biblia solo es un libro. Y yo le decía, no, Javier, la Biblia no solo es un libro. La Biblia te edifica, es aliento. La Biblia te consuela, la palabra te consuela, te anima, te da esperanza. No es cualquier libro, es una obra inspirada por Dios. Entonces teníamos unas ideas muy diferentes a lo que es la Biblia, a lo que es la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, la Biblia, señores y amigos, te enseña cómo vivir, te enseña cómo reaccionar ante la adversidad. Cualquier tormenta que tú estés pasando, la Biblia te enseña cómo manejarla. Cuando tú tengas un problema, en vez de preguntarle a una amiga, en vez de ponerte a ver videos, a ver de ponerte, a que alguien te dé aliento, si tú quieres que alguien te dirija y que te dé la respuesta que te va a edificar, que te dé la palabra exacta que tú necesitas para confortarte, para que tú hagas la decisión correcta, lee la Biblia. Lee la palabra, ¿ok? Porque te enseña cómo vivir, te enseña cómo tomar decisiones y te inspira. Ahora, hay que hablar sobre las prioridades. Todos tenemos prioridades en nuestra vida. Algunos su prioridad es su carrera. Quieren ser exitosos, quieren asegurar. Ay, no me pinté mi uña, me fui.
Quieren asegurar a su futuro, ¿verdad? Hay otros que priorizan a su familia. Y sí, es importante la familia. Hay otros que priorizan su pareja. Hay otros que priorizan el entretenimiento. Les gusta entretenerse, les gusta ir a bailar mucho. A mí me encantaba bailar antes. Cuando yo bailaba las cumbias, el merengue, a mí me encantaba, ¿verdad? Hay una gente que le encanta la música también. Y yo escuchaba música, pues, que no era muy edificante, la mera verdad. Escuchaba música que no me ayudaba a acercarme al Señor. Entonces, les quiero decir que es muy importante, manejar las prioridades, tener en cuenta qué es lo más importante. Sí hay muchas cosas en esta vida que son importantes, pero no más importantes que Dios, señores. Déjenme hablarles de los ídolos. Un ídolo puede ser cualquier persona o cosa, ¿ok? Que te robe el espacio o tiempo con Dios. Y unos piensan, cuando piensan de ídolos, piensan, pues la estatua que construyeron en los tiempos de Moisés, la vaca, ¿verdad? The calf, que construyeron de oro y que la estaban adorando. Ese sí puede ser un ídolo, fue un ídolo para ellos ese era su Dios y ellos quisieron adorarlo. Y amigos, déjenme contarles y decirles que a Dios hay tantas cosas que le fastidian y una de las cosas que le fastidian más y que le hieren su corazón y que lo insultan y lo ofenden es cuando nosotros tenemos ídolos, cuando nosotros alabamos a otros dioses. Solamente hay un solo Dios, solamente hay un solo Dios y solamente a Él tenemos que venerarlo. Es muy peligroso lo que adoramos, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos adorando en nuestra vida. Hay personas que adoran a ídolos como los artistas, ¿verdad? Que por ejemplo, compran todos sus discos, tienen pósters por toda su casa de ese artista y ese es su ídolo, ¿verdad? O sea, respiran la música de esa persona, se nutren de la música de ese artista. Y para darles otro ejemplo, este, cuando uno dice, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué me está yendo tan mal en la vida? ¿Por qué tengo tanta dificultad? Uno tiene que evaluar, pues, ¿qué son los ídolos que yo estoy adorando hoy en día? Porque los ídolos traen desgracia, ¿ok? Déjenme leerles sobre Segundas de Crónicas, capítulo 7 los versículos 19 al 22, ¿ok? Para darles la importancia de por qué es tan importante no tener otro ídolos y solamente adorar a Dios. La palabra dice así. Pero si tú no me obedeces, sino que sirves y adoras a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Ese templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen junto a él se asombrarán y se burlarán, diciendo, ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Eso fue lo que le pasó a Jerusalén. Le vino la desgracia porque alababa a ídolos. ¿Qué? Déjenme contarles una anécdota personal para poner este punto en perspectiva. Como ustedes saben, yo soy una escritora de romance y una escritora de, de libros cristianos, ¿verdad? Porque pues yo creo mucho en mi Señor. Y yo soy una persona muy creativa, soy una persona muy apasionada, soy una persona que cuando ama, ama intensamente. Yo no sé querer a medias, yo no sé amar a medias. Y eso me causó a mí mucho dolor en mi vida. ¿Por qué? Porque yo cuando yo me enamoraba, yo le entregaba todo mi corazón, toda mi energía, todo mi amor a esa persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo veía películas de romance cuando yo era joven, porque yo leía libros de romance cuando era joven, porque yo escuchaba música
pues, de personas que amaban mucho, que se entregaban. Yo escuchaba canciones de Juan Gabriel, de Marisela, de los Bukis, de los Mier. Me encantaba Leo Dan. Y es muy importante a lo que nosotros, por eso es tan importante saber discernir qué es del Espíritu, qué es de Dios y qué no es. Porque yo crecí en medio de lo secular, o sea, de todas las cosas que estaban apartadas del Señor. Esas cosas son malas, señores, porque te dan, te ponen ideas en tu mente, creencias que son falsas, que están lejos, lejos de lo que Dios quiere para ti. Yo aprendí pues a amar intensamente, a entregarme, porque yo me creía en mi mente estos ideales de lo que es el amor, de lo que es el amor. Y ese amor que te anuncian en la tele, ese amor del que te hablan en las canciones de hoy en día, no es el mismo amor de Dios. Yo me di cuenta que mi problema fue que yo sí tenía ídolos. Yo creía en Dios, pero yo estaba idolizando a mis parejas. Para mí mis parejas eran mi Dios. Entonces, no estoy diciendo que Dios me castigó, sino estoy diciendo de que yo misma, atraí a esas desgracias en mi vida porque yo tenía, la mala idea, el concepto equivocado y estaba poniendo mi enfoque, todo mi amor, todo mi esfuerzo en mi pareja. Y entonces, una de las razones por la que me costó tanto sanar mi corazón es porque yo estaba enamorada de mi pareja y lo quería con todo mi ser. Y no hacía espacio para mi Señor. Cuando, en el instante que yo decidí poner a Dios primero en mi corazón, amarlo con todo mi ser, con todo mi espíritu, con toda mi mente, en el lugar que yo le di prioridad a Él y que lo puse a Él primero y que hice a un lado mis ídolos, las películas, las canciones románticas, los libros, los libros del romance contemporáneo, Dios me sanó. Me quitó la necesidad de entregarme a otra persona de la manera que solamente se puede entregar uno a Dios. ¿Ok? Ahora, ahora, cuando nosotros tenemos ídolos, cuando nosotros hacemos a Dios a un lado, cuando nosotros los desobedecemos, perdemos la gracia, perdemos el favor de Dios. Saúl, el rey Saúl, era un hombre de Dios. Él fue ungido, él fue escogido como el primer rey de Israel. Samuel lo escogió, ¿ok? Y no porque él quisiera, porque en realidad eso era lo que él quería, lo que Dios quería, sino porque la gente de Jerusalén, de Israel, perdón, este, quería, quería un Dios. Perdón, quería un rey, así como todas las demás naciones. Y esto a Dios no le pareció, a Samuel, al profeta Samuel, tampoco le pareció. A ellos, les ofendía que ellos quisieran tener un rey, porque el rey es nuestro Señor. Al que ha de alabar es a él, pero ellos tercos, tercos, que querían un rey de carne y hueso. Entonces, mientras que el rey Saúl siguió a Dios, mientras él obedecía los preceptos, los mandamientos, le fue muy bien, fue muy querido por su gente, fue bendecido con riquezas, con poder, con gracia. Pero ¿qué pasó? Que se dejó influir por los demás, que empezó a hacer su propia voluntad, que se llenó de orgullo y dejó de buscar del Señor para sus necesidades. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios lo hizo a un lado. El Espíritu del Señor lo dejó. ¿Y qué espíritus llegaron en el corazón de Saúl cuando el Espíritu de Dios se fue? Espíritus de envidia,
espíritus de desolación, espíritus de inseguridad. ¿Qué causó esto en el rey Saúl? Ver qué tan exitoso y tan querido el rey David, antes de el rey David, ver cómo la gente le agarró cariño y aprecio a David, que, que era, que era pues como su mano derecha, ¿verdad? Él lo estimaba mucho. ¿Y qué pasó? Que Dios reconoció en David cualidades que Saúl ya no tenía. La razón por la que Samuel escogió a David para que fuera el rey que iba a tomar el lugar del el rey Saúl, la razón por la que fue elegido por Dios fue porque genuinamente David era un hombre que perseguía el corazón de Dios. Era uno que en realidad quería complacer a Dios, a su Señor. Y Dios vio gracia en David, por eso lo eligió a él. Y así en nuestras vidas pasa. Cuando nosotros nos dejamos llegar de orgullo, cuando nosotros nos da coraje y resentimiento ver cómo nuestros amigos o cómo nuestros colegas o cómo otra gente en nuestras vidas triunfa y tú te llenas de celos, te llenas de envidia, eso es muy malo. Lo más importante que dice Jesucristo es que tienes que guardar tu corazón, porque de él la vida emana de tu corazón y la muerte. Todo lo bueno, todo lo malo sale de tu corazón. Tienes que guardar tu corazón. No tienes que dejar que la envidia, que el resentimiento, la tristeza, invadan tu corazón y lo corrompan. Saúl no cuidó de su corazón. Dejó que la amargura, que el resentimiento y que la envidia terminaran con la gracia que el Dios había visto en él. Entonces, vuelvo a repetirles. Los ídolos son muy, muy peligrosos. El Dios del Antiguo Testamento, ¿ok? Lo castigaba muy severamente. Muchas naciones, muchas personas, muchos pueblos fueron castigados, fueron removidos de la gracia del Señor por tener ídolos. Y hoy en día todavía existen ídolos por donde quiera, ¿ok? Y tú no vas a reconocer, ¿verdad? No vas a tener discernimiento de lo que es un ídolo y lo malo que es en tu vida, adorarlos, hasta que tú empieces a leer la palabra y te familiarices con ella, ¿ok? Como les dije al principio del video, la palabra de Dios es edificante para cada ocasión. Es aliento. Literalmente te da aliento a tu alma. The word is the breath of God. ¿Ok? Entonces, mediten en estas palabras otra vez más. Los ídolos te roban tiempo y enfoque. Los ídolos es cualquier persona, ¿ok? O concepto, proyecto que te robe tiempo, que le robe el espacio que le pertenece a Dios. Hay que poner a todo y todos en su lugar y darle a Dios el lugar que le corresponde. Y así verás cómo la gracia y cómo la bendición tocará tu vida. Los quiero mucho, amigos. ¿Ok? Y Dios los ama. Gracias.